Es bastante evidente que la transformación que Luffy denominó Gear Fifth, el despertar de su fruta del diablo, es muy parecida al modo Sulong de los Minks. Y por eso uno puede preguntarse, ¿estará Nika relacionado a los Minks? ¿El despertar de la Zoan y el modo Sulong tienen algo que ver? Creo que la respuesta es sencilla, aunque solo si uno conoce bien sobre la cultura oriental. Para nosotros en Occidente no es evidente, pero One Piece es una obra japonesa y para ellos quizás sí lo es. Así que en este video voy a hablar de una creencia oriental que explica no solo el asunto de Nika y el modo Sulong, sino muchos otros misterios del mundo de One Piece. Voy a discutir al final algunas cosas recientes del manga, así que cuando llegue ese momento voy a dar el aviso de spoiler. Por el momento todos pueden continuar sin problema. Voy a comenzar con Brook. Él nos explica en el capítulo 443 del manga que gracias a la Yomi Yomi no Mi, después de morir, su alma regresó al mundo de los vivos, pero estando en el Florian Triangle y por culpa de la espesa niebla, no encontró su cuerpo sino hasta que este ya era puros huesos. Vemos incluso una imagen del alma de Brook regresando, esa típica forma como de nube que se nos presenta no solo en One Piece, sino en muchas otras historias japonesas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los japoneses dibujan el alma como una nube? Esto viene de un concepto en la tradición oriental, en especial de China, de que los seres humanos tenemos dos aspectos, alma y espíritu, Hun y Po en chino, Kon y Paku en japonés. La idea es que el Hun es el alma, es un aspecto espiritual que abandona el cuerpo después de la muerte y es el que trasciende al más allá. El Po es material, es una energía que se queda en el cuerpo aún después de morir. Los caracteres utilizados para estas dos palabras son interesantes. Están conformados por el carácter chino o kanji en japonés para demonio o espíritu, pero además tienen cada uno un radical. En el caso de Hun, el alma espiritual que trasciende al cielo, este radical es el de nube. Las nubes son volátiles y ligeras, y se percibía que el alma que iba al más allá tenía esta propiedad. A veces al Hun se le traduce como alma nube. Es por eso que vemos en muchas historias de ficción orientales, incluido One Piece, que al ir al más allá las almas tienen forma de nube. Por otro lado, el Po, el espíritu que se queda en el cuerpo, tiene un radical distinto. Este es el del color blanco. Su traducción por lo tanto suele ser la de alma blanca. Y justamente esto es de lo que quiero hablar. El carácter Po se utiliza no solo para referirse al alma blanca, sino también para las fases lunares. Y además hay algo que mencionar sobre este Po. En esta corriente de pensamiento, el alma blanca o Po es también conocida como alma animal. Es la esencia de los seres vivos que es responsable del instinto, de las funciones metabólicas y demás mecanismos que nos dan vida. Todos los animales tienen un Po, incluidos los humanos. La diferencia está en el Hun, que es exclusivo de los humanos. Los animales no poseen esta alma nube, y es a ese componente espiritual al que se le adjudica la inteligencia, el razonamiento, que es único de la especie humana. ¿Cómo es que este concepto afecta al mundo de One Piece? Bueno, de muchas maneras. Vamos a analizar, en primer lugar, la idea de que los animales solo poseen el Po, mas no el Hun, podría ser la explicación de un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con la Zoru Zoru no Mi, la habilidad de fruta del diablo de Big Mom. En el capítulo 835, Pound le explica a Nami que Big Mom extrae rutinariamente un fragmento de alma de los ciudadanos de Totoland. Luego es utilizado para darle vida a objetos, árboles y demás. Pero estos fragmentos de alma, nos aclara, no pueden usarse en cadáveres o en otras personas. Sin embargo, sí que pueden ser usados en animales, como el conejo Randolph o un cocodrilo, y al hacerlo tanto objetos como animales son humanizados. Mi pregunta era, ¿qué tienen de diferente los animales y los humanos en el mundo de One Piece? Tales que mientras un humano no puede recibir un fragmento de alma extraído con la Zoru Zoru no Mi, un animal sí que puede. La respuesta quizá es porque lo que Big Mom extrae es una esencia exclusiva de los humanos, el Hun, que un animal no posee, y esa es precisamente la diferencia. En el capítulo 832, Carrot nota que Randolph no es un Mink, hecho que confirma luego de averiguar que él no puede usar Electro. Es muy probable que los Minks tengan la particularidad de tener un alma nube, igual que los seres humanos, y seguramente todas las razas humanoides la tengan. Lo interesante ahora es hablar sobre el modo Sulong. Recordemos que el Po o alma blanca
es una parte de la esencia de los seres vivos, la que está relacionada al instinto y a las funciones metabólicas, pero el carácter con el que se escribe también significa fase lunar. Ahora vamos al capítulo 889, donde vemos el modo Sulong. Jinbe menciona: cuando los Minks ven la luna directamente, sus instintos ferales despiertan desde el fondo de sus recuerdos. No queda muy claro qué es a lo que Jinbe se refiere, pero gracias al concepto del alma blanca podemos entenderlo. Nos dicen que el Sulong es la verdadera apariencia de un Mink. Esto podría significar que en el pasado los Minks eran animales no humanoides, poderosos y violentos, los cuales en algún punto desarrollaron o les fue otorgada un alma nube, el Hun, y desde ese punto se consolidaron como una raza humanoide, pero su instinto sigue existiendo en la forma de su alma blanca, el Po. En One Piece, el significado dual del carácter Po, tanto como alma animal como las fases lunares, podría estar presente en la forma de la idea de que la luna llena potencia la presencia del alma blanca en los Minks, haciendo que ésta los domine por encima de su alma nube y así se conviertan en este poderoso ser llamado Sulong. De hecho, sabemos que cuando un Mink no sabe controlar su transformación se vuelve feral e incontrolable, y solamente los Minks que han entrenado pueden usar esta habilidad sin perder su personalidad. En otras palabras, deben fortalecer su intelecto, su alma nube, para dominar la transformación inducida por el incremento en potencia de su alma blanca. Podemos encontrar más evidencias de que Oda se inspiró en esta creencia al hacer su obra, en el fenómeno que vimos en Thriller Bark, pero también un poco en Egghead, de que el cuerpo parece tener cierta voluntad que permanece, aun cuando lleva tiempo de haber muerto, como en el caso de Sindri o Ryuma, o bien al ser modificado, como en el caso del tiburón mecanizado, que sigue consumiendo barcos, aun y cuando no está programado para hacerlo. Chopper, al ver a Sindri, se cuestiona cómo es posible que el cuerpo siga teniendo una voluntad aún después de haber muerto, pero conociendo la creencia en el Hun y el Po, esto es en cierta forma algo lógico, pues el cuerpo siempre conserva su alma animal, alma blanca o Po, dentro de sí mismo, y es esta la que está respondiendo en esas instancias. El alma nube de Sindri trascendió al más allá hace mucho tiempo, pero su alma blanca seguía habitando su cuerpo, por ejemplo. Pero las aplicaciones de esta creencia en One Piece van mucho más allá. Sin embargo, para hablar de los siguientes temas, ahora sí tendré que abordar información reciente del manga. Pausa el video aquí si no deseas spoilearte. Si el modo Sulong corresponde a una potencia incrementada del alma blanca de los Minks, entonces, ¿qué es Nika? Más aún, todas las frutas Zoan poseen una voluntad según los del Gorosei mencionan en el capítulo 1044 del manga. ¿Hay algo que podamos concluir de eso? Yo creo que sí. Es probable que lo que denominamos el poder de una fruta del diablo sea una mezcla entre las energías del Hun y el Po. No hay que olvidar que Vegapunk mencionó que las frutas del diablo provienen de la imaginación humana. No sabemos aún cuál es el mecanismo por el que esto sucede, pero si ese es el caso, no nos estaría diciendo directamente que una porción del alma nube, la responsable del intelecto, de alguna manera está generando estas habilidades. Tengo la opinión de que una fruta del diablo se manifiesta cuando un enorme conjunto de personas tienen una fuerte creencia en algo en particular. Es por eso que las frutas son tan raras, porque se necesita una sincronía de creencia y pensamiento por parte de muchas personas a la vez. Y yo suelo vincular este fenómeno con los Clavautaman, espíritus que se manifiestan cuando toda la tripulación de un barco lo aprecia y lo considera su hogar. Un Clavautaman tiene una esencia humanoide, piensa, se ve y actúa como un humano, como si los tripulantes del barco todos dieran una pequeña parte de sí mismos para crear un nuevo ser que refleja esta unidad como nakamas y su alegría de navegar los mares en compañía de su barco. En ese caso, una fruta del diablo podría ser algo similar, pero a mucho mayor escala. Pero sabemos que solamente las frutas del diablo Zoan tienen voluntad, mas no las Paramecia y probablemente tampoco las Logia. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que lo que pasa es que la energía para crear una fruta del diablo Paramecia, por ejemplo, proviene del intelecto humano, pero este se transforma en la habilidad tangible de este tipo de fruta, lo cual hace que en sí misma la habilidad Paramecia no tenga intelecto, sino que es un producto del intelecto meramente. Por otro lado, las Zoan quizá no son solamente producto de ese intelecto, sino que además cargan con otro componente, el alma animal o Po, y es gracias a ese componente extra que una habilidad Zoan sí que tiene voluntad. Son diferentes a los Paramecia porque para imaginar a un animal en primer lugar, no puede hacerse sin pensar en su instinto.
No puede imaginarse a un ser vivo sin un alma, por decirlo de alguna manera. Y quizá es por eso que las frutas del Diablo Smile existen, porque César Clown usa animales para fabricarlas, y aunque su proceso no es perfecto, de alguna manera parte del alma animal de esas criaturas se queda atrapada en el compuesto llamado SAD, y en turno en las frutas Smile. Pero César no controla cuánta cantidad, ni qué tanto se queda en cada fruta. Es por eso que muchas son fallidas y solamente pocas logran una transformación exitosa. Exitosa entre comillas, vamos. ¿Por qué entonces una Smile fallida causa una risa incontrolable? Creo que eso puede deberse al hecho de que las Smiles se están basando en fragmentos de almas animales. Mencioné antes que el alma animal, alma blanca o Po, es la encargada del instinto y las funciones metabólicas. Como tal, una proporción incorrecta podría modificar las emociones de los que consuman una de estas frutas artificiales. En el marco de esta teoría desconozco por qué únicamente tenemos Smiles fallidas que provocan risa y no otras emociones. Tal vez las otras emociones simplemente no son absorbidas en el SAD o bien en el proceso de formación del patrón circular de un Smile. Probablemente una de las preguntas más interesantes sobre frutas del diablo de épocas recientes es ¿por qué se puede crear Green Blood de habilidades paramecia pero no de Zoan? Dejemos a la logia por un momento. Resulta que en medicina tradicional china, las almas Hun y Po se creía que residían en distintos lugares del cuerpo y problemas con el flujo de esas energías tenían que ver con enfermedades. La traducción al inglés de un texto médico tradicional chino, el Lin Shu Jing, según Wikipedia dice lo siguiente: el hígado almacena la sangre y la sangre alberga al Hun. Cuando las energías vitales del hígado se agotan, esto resulta en miedo. Cuando se repone, esto resulta en ira. Los pulmones almacenan el aliento y el aliento alberga el Po. Cuando las energías vitales de los pulmones se agotan, la nariz se obstruye y se vuelve inútil, por lo que la respiración disminuye. Cuando están llenos, hay jadeo, pecho lleno y hay que elevar la cabeza para respirar. Si la sangre almacena el Hun, el alma nube responsable del intelecto, y las frutas paramecia están formadas a partir de ese tipo de energía espiritual particular, entonces entendemos por qué una fruta paramecia puede ser replicada creando un tipo artificial de sangre, la Green Blood. Pero una Zoan predominantemente hecha de alma blanca o Po no puede ser utilizada de esa manera, pues esta variante es almacenada más bien en el aliento, en los pulmones. La pregunta queda, ¿qué hay con las logia? ¿Esas de qué podrían estar hechas? En mi opinión, debe haber un tercer factor, fuera de los límites de esta creencia oriental. Oda, después de todo, no se basa en una sola cosa, sino que mezcla distintas mitologías, ciencias e historias para darle forma al mundo de One Piece. Así que yo creo que las logias que se manifiestan como aspectos de la naturaleza misma tienen un componente relacionado no a los seres vivos, sino a la creación como tal, una energía algo más caprichosa y desconocida, que Vegapunk no ha podido entender aún. Definitivamente el alma en One Piece es algo muy interesante para analizar, y en el pasado hice un video diferente en donde explicaba algunos fenómenos basado no en Oriente, sino en la creencia egipcia de los aspectos del alma. Te dejaré ese video en la descripción si quieres continuar con este tema, pero por el momento dejaré la conversación aquí. No olvides darle like a este video si te gustó, y déjame todos tus comentarios y teorías sobre el tema. Además, suscríbete al canal para que no te pierdas todos mis videos nuevos sobre One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal: Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regu2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, 5GR, Fiorella Paulini, Juan Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Froestrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Mars, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suati Belim, 3 Timeout, Juan Valdés,
Cinnamon Bread, Michinegro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, B.C. Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres, Guía de Pesca Sur, Sari Aguilar y José Enríquez. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.